Hola familia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Cerramos hoy la serie Sígueme, donde hemos hablado de las diferentes características que debe tener un verdadero discípulo de Jesús. Dijimos que es alguien que camina contracorriente, que vive la sencillez, que es maduro, que vive dependiendo de Dios, tiene equilibrio, y hoy vamos a estar estudiando la última de esas características, la muerte. Sí, escuchó bien, la muerte es el precio para seguir a Jesús. En Lucas 9, 23 y 24 leemos: Después Jesús le dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. No es un tema romántico ni popular, no nos hace mucha gracia, pero las condiciones las estableció aquel a quien usted y yo llamamos Señor. ¿Queremos ser discípulos de Jesús? El requisito es uno: morir. Y yo pensaba, qué controversial que es la vida cristiana. Cuando una empresa quiere contratar a alguien, a una persona, le ofrece, además de un salario competitivo, todo un paquete de compensaciones. Pólizas, seguros médicos, horarios convenientes y viajes para atrapar a ese candidato. Si un partido político quiere votantes, nos ofrecen el cielo y la tierra y una lista de 1000 supuestos beneficios que vamos a obtener para conseguir nuestro voto. En las universidades atraen a estudiantes ofreciéndoles también un paquete de pluses, idiomas, intercambios, becas y otros para que los muchachos se matriculen. Aunque yo no estudié mercadeo, la lógica me dice que si usted quiere seguidores o fans, debe mostrar su mejor versión, su mejor oferta, ¿cierto? Pero Jesús, una vez más, quiebra esas expectativas sociales y de entrada nos ubica. ¿Ustedes quieren ser mis seguidores? Pues deben estar dispuestos a pagar un precio de muerte. Los asesores de imagen seguramente le hubieran dicho: no, Jesús, no diga eso no es atractivo ni popular, eso no es servicio al cliente. Diciendo eso no vamos a conseguir ni 15 likes. Mejor háblenles de cosas bonitas, porque no les habla del amor de Dios y de todas las bendiciones que usted tiene para nosotros. O mejor aún, ¿por qué no hace un milagro? Multiplique el pan, sane a un enfermo, resucite a un muerto. Eso sí que sería demasiado atractivo. Pero Jesús nunca negoció la verdad. Con razón muchos dejaron de seguirlo en aquel entonces y muchos no están dispuestos a comprometerse hoy. Algunos se acercan al cristianismo seducidos por la idea de que van a vivir bendecidos y prosperados. Buscan a Dios porque quieren ser felices. Abrazan la fe esperando que se le quiten los problemas. Pero no debemos olvidar que nuestro símbolo distintivo es una cruz. No una carita feliz, ni mucho menos un símbolo de dólares. Esa cruz representa muerte, sacrificio, dolor, renuncia. Este señor, con menos de un año de caminar con Jesús, me decía: nunca me imaginé que ser cristiano fuera tan difícil y exigente. Cuando más busco de Dios, más ruda se me pone la batalla. Es como si Satanás me tuviera en la mira, me decía él. Y es que así es. Nadie dijo que este camino iba a ser fácil. Un verdadero discípulo compromete todo su ser. No escoge en qué áreas quiere comprometerse y en cuáles no. No selecciona la parte fácil y rechaza la difícil. Es compromiso al más alto nivel, hasta la muerte. Preguntémonos por un momento: ¿de verdad estaría yo dispuesto a morir por mi fe en Cristo? Algunos con honestidad tenemos que responder que todavía nos falta muchísimo para llegar ahí. Acompáñenme a revisar hoy 4 áreas en las que nos toca morir a diario si de verdad queremos ser discípulos de Jesús. Oremos. Señor amado,
agradecemos esta posibilidad que tenemos un fin de semana más de reunirnos alrededor de tu palabra, esperando como siempre que haya un desafío planteado para nuestras vidas. No queremos ser los mismos, hemos venido aprendiendo cómo ser discípulos radicales, verdaderos seguidores de Jesús. Y con honestidad reconocemos cuánto nos falta, Señor, para alcanzar esa estatura. Hoy una vez más abrimos no solo nuestros oídos, sino nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra nos rete, nos desafíe y para que encontres en nosotros el corazón con la disposición correcta de seguir creciendo en amor y en obediencia a ti. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. La simple palabra muerte nos genera toda clase de intriga, especialmente en estos días, cuando todos sentimos que somos tan frágiles y creo que ya ninguno de nosotros puede decir que no conoce a alguien medianamente cercano que ya murió producto de este bendito virus. Añádale el hecho de que ahora o más tarde la probabilidad de que usted y yo nos muramos es de un 100%. El refrán popular dice que para morirse solo hace falta estar vivo. Esta inevitable realidad nos genera toda clase de reacciones, desde miedo y rechazo hasta fascinación y misterio. ¿Qué habrá más allá? ¿Qué se sentirá morirse? ¿Será cierto que hay un túnel de luz blanca que todas las personas deben seguir? Además, cada cultura y religión interpreta la muerte de una manera distinta. Para los griegos y romanos era un castigo de los dioses, algo aterrador. Para el hinduismo es una simple transición. El cuerpo físico se marchitó y el alma se va para otro cuerpo en un ciclo eterno de reencarnaciones. En algunas religiones africanas, fíjese usted que la muerte se celebra, es una gran fiesta, se mandan invitaciones y la gente viste sus mejores galas, incluso entierran a sus muertos debajo de la casa para que supuestamente los proteja. En Occidente, más bien ha tenido siempre una connotación negativa, se ve como algo trágico, por eso las personas se visten de color negro y se asocia a la pérdida, hay llanto, hay desesperanza. A nosotros lo que nos interesa es la perspectiva bíblica del tema. Y aquí la escritura nos vuela la cabeza, porque no ve la muerte como el final de la vida, sino como el inicio, como la entrada precisamente a la vida. Es una paradoja. Hay que morir como requisito para vivir. Y no se refiere solo a la muerte física de este cuerpo material como nosotros lo conocemos, sino también a morir en muchas otras áreas a las que usted y yo debemos estar dispuestos a renunciar. En la Biblia, vida y muerte van de la mano. Son dos facetas de un continuo. Se lo explico mejor con un ejemplo. A finales del año pasado, 2019, tuve la oportunidad de visitar Vida Abundante en Nueva York para participar en un congreso de mujeres. Ya había estado ahí antes, en época de verano, y el paisaje que lo recibe a usted es un bosque frondoso, verde, maravilloso. Pero ahora, por las bajas temperaturas y la nieve, el ambiente era completamente diferente. Eran kilómetros y kilómetros de lo que para mí eran ramas secas y muertas. De hecho, en algún momento mi ojo inexperto y atrevido opinó, digamos, que por qué no cortaban todo ese montón de maleza, que para qué la tenían ahí. Bueno, mi percepción era completamente errada, porque resulta que esos árboles están más vivos que nunca. Cuando cambia el clima y cuando cambian las circunstancias, vuelve a reverdecer, vuelve a regenerarse aquella planta, aquel árbol y vuelven a adquirir su frondosidad, sus hojas, su vitalidad y su color. Mueren para volver a vivir. Es cierto que el cristianismo ofrece vida en abundancia, plena, eterna, pero hay una única vía para obtenerla: la muerte. Esta revolucionaria idea va a afectar nuestra forma de pensar, de actuar y de vivir. La relación vida-muerte-vida es tan estrecha en el cristianismo que Pablo describe a los creyentes como quienes han vuelto de la muerte a la vida, en Romanos 6:13. Y Jesús, por su parte, afirma: les aseguro
que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. Entonces, ¿en qué áreas debe morir un discípulo para obtener esa vida? La primera de ellas es morir al pecado en la salvación. Seríamos mentirosos si decimos que el pecado es feo. Al menos en sus inicios es atractivo, es tentador, agradable. ¿A quién no le gustaría hacer lo que le da la gana sin rendirle cuentas a nadie y sin pensar en las consecuencias? Suena tentador, ¿verdad? Para peores, la cultura nos empuja con sus ideas de, ay, si le gusta, hágalo, solo se vive una vez, usted es dueño de su vida. La Biblia, por el contrario, nos advierte que la consecuencia del pecado es muerte. Lo que empezó siendo algo tentador y atractivo termina convertido en un hoyo negro de vergüenza y de culpa. Usted y yo lo sabemos porque hemos estado ahí en no pocas ocasiones. Y también nos dice que el pecado es un estorbo, un obstáculo en nuestra relación con Dios para acercarnos a Él, porque el Dios santo aborrece el pecado. Esta joven me confesaba, han pasado 8 años desde que le fui infiel a mi esposo y aún hoy vivo avergonzada por el daño que causé y preguntándome si Dios de verdad me habrá perdonado. El castigo por nuestro pecado era uno: la muerte. Alguien debía morir, pero entonces apareció Cristo y se ofreció, tomó mi lugar, cargó mi pecado, murió mi muerte para salvarme. Y aquí empieza el milagro. Con su muerte obtuvimos vida. Y ahora usted y yo disfrutamos de lo que Él conquistó para nosotros en esa cruz. Dice Colosenses 2:13. Antes, ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Al ser uno con Cristo, los beneficios de su muerte nos alcanzan. El pecado ya no nos gobierna, tenemos poder para resistir la tentación. Ya no produce muerte eterna porque Cristo murió para darnos vida eterna. Ya no me separa de Dios, Cristo me acercó. Romanos 6:11. También ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Morir al pecado significa que ya no peco más, que voy a ser inmune al pecado. Por supuesto que no. No significa que al hombre le dejan de atraer las mujeres. Significa que decide honrar a Dios y ser fiel a su esposa cada día. No significa que ya no me enojo, pero ahora tengo dominio propio sobre mi carácter y reacciones. No significa que no me tiente el chisme o la crítica, pero ahora sé que de cada palabra ociosa le voy a dar cuentas al Señor. No significa que casi me salen alas de lo santo que soy. Significa que aún viviendo en un mundo de pecado, yo someto mis deseos pecaminosos por amor y obediencia a Jesús. Elijo honrarle con mis pensamientos, con mis palabras y con mis acciones. Romanos 8:13. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Este joven lo cuenta de esta manera. Mi adicción a la pornografía empezó desde los 10 años, cuando encontré unas revistas que escondía mi papá. En el colegio se recrudeció el problema gracias a las hormonas y a la mala influencia de algunos compañeros. Siendo un adulto joven, fui despedido cuando me descubrieron visitando páginas incorrectas en horas de trabajo. Pensé que al casarme todo estaría mejor y nunca le conté del problema a mi esposa, pero mis fracturas eran enormes e imposibles de disimular. Evitaba las relaciones sexuales con ella y prefería hundirme más en mi adicción. Estaba atrapado, avergonzado, no sabía qué hacer. Amaba a mi esposa, pero era consciente de que la estaba perdiendo. Un compañero de trabajo me invitó un sábado a esta iglesia
Y por casualidad o propósito de Dios, ese día anunciaron un grupo de sana sexualidad para hombres y supe que esa era mi oportunidad. Empecé a asistir a la iglesia al mismo tiempo que trabajaba mi problema de adicción sexual junto a otros valientes. Un día entendí que la conducta que por años había visto como algo normal y hasta justificada era pecado y me hacía daño a mí y a los demás. Recuerdo que lloré toda una noche y le pedí a Dios que me diera libertad. Aún no sé cómo, pero Dios hizo el milagro en mi vida. No le voy a mentir, aún sigo luchando con la tentación, pero he tomado decisiones radicales. Mi matrimonio fue restaurado y puedo decir que ya no soy esclavo del pecado de la pornografía. Jesús no solo me salvó, sino que también sanó mis fracturas. Dios es experto en cambios extremos. Pablo empezó siendo un perseguidor y asesino de la iglesia y termina siendo no solo un seguidor de Jesucristo, un líder, sino también un apóstol. Y en su caso, ¿hay también una historia de cambio extremo que usted podría contarnos? ¿O aún necesitamos entregar a Jesús el control de algún área de pecado en nuestra vida? Morir al pecado es la primer muerte que nos toca enfrentar cuando aceptamos el regalo de la salvación que Cristo nos da. Morir al yo para ser su discípulo es la segunda muerte que nos toca experimentar. Los humanos somos por naturaleza egoístas, egocéntricos, ensimismados. ¿A cuál de nosotros no nos gusta el pedazo más grande, el primer lugar en la fila, el asiento más cómodo, el trato más especial? El refrán lo resume bien. Dice, estando yo caliente, que se muera la gente. La cultura moderna nos refuerza, programándonos para buscar el confort, el éxito y el bienestar personal. Pero entonces, un día abrazamos la fe. Y la propuesta del cristianismo choca de frente con ese discurso autocomplaciente. El requisito para seguir a Jesús es alto. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Negarse a uno mismo es sinónimo de sacrificio al más alto nivel, con variables como no acumulen tesoros en la tierra, repartan lo que tienen, estén en paz con todos, pongan la otra mejilla, amen a sus enemigos, perdonen a quienes los maldicen, no busquen venganza, solo por mencionar algunos de los desafíos de la fe. En Lucas 14:26, Jesús es contundente. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. John MacArthur dice que negarse a uno mismo es no reaccionar cuando ignoran mis opiniones o me ridiculizan o hablan mal del bien que hice. Soportar en amor a la gente difícil. Es estar satisfecho con cualquier alimento, cualquier ropa, cualquier clima o cualquier circunstancia. Eso también incluye pandemia, gente. Es cuando dejo de buscar el reconocimiento por mis títulos o buenas obras y elijo el anonimato. Cuando me alegro por el éxito de mi hermano sin sentir envidia de verlo prosperar, ni cuestionar a Dios por eso. Cuando recibo corrección de alguien con menor rango y me someto en humildad y sin rencor. Le voy a compartir mi propia versión. Entre otras cosas, negarme a mí misma significa que cada día le pongo límite al tiempo que leo mis redes sociales para usar ese tiempo nutriéndome de la escritura. De hecho, tuve que decirle a mi hija Camila, que es la tecnológica de la casa, que me pusiera un tiempo límite, no más de 30 minutos. Y a los 30 minutos se me apagan todas las redes sociales. Cada día debo sacrificar un poco de mi tiempo de sueño para levantarme a orar. Cada día le pongo freno a mi ira para no vomitar mi enojo contra otros y pecar. Cada día debo contener mi ambición para no desear o comprarme un chunche más. Cada día sacrifico mis ojos que están dispuestos a ver un capítulo más, de una serie más, de una temporada más y usar ese tiempo en cosas más productivas y edificantes.
A algunos les tocará sacrificar su hambre para ayunar, sacrificar su ego para pedir perdón, sacrificar su lascivia para honrar a Dios, qué sé yo. Cada uno, cada día, en cada batalla debe optar por negarse a sí mismo, porque eso es caminar en obediencia a Él. No todo deseo debe ser satisfecho, no todo placer debe ser consentido, no toda reacción o pensamiento deben ser expresados. La autonegación, gente, es un estilo de vida. Conforme yo crezco en Cristo, las raíces de mi ego disminuyen. Conforme yo comprendo cada vez mejor la gracia, más hacia abajo debo crecer. Juan el Bautista lo resumió perfectamente. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Juan 3:30. Note además otros 2 detalles importantes de este texto. Dice, tome su cruz. Algunos dicen que su cruz es la suegra insoportable, el jefe majadero, su adolescente rebelde, qué sé yo, hasta una gotera pueden decir que esa es su cruz. Pero nada de eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Tomar la cruz en este contexto significa muerte. Es permanente, es una entrega y renuncia permanente, un vaciarse permanentemente del yo para llenarnos de Él. Además dice cada día. Eso significa que es siempre, es una actitud, no solo cuando yo quiero o me nace la motivación, sino de manera constante. Pablo fue un modelo de esto. Renunció al reconocimiento, a la alabanza, a sus títulos, al aplauso, a la influencia, a pertenecer al círculo élite de los fariseos por seguir a Cristo. Sus atestados profesionales eran de lujo y dijo que todo eso lo tenía por estiércol, por pérdida, con tal de asirse a Jesucristo su Señor. Ahora bien, la demanda es alta porque la recompensa es alta. La autonegación nos lleva al autoconocimiento. Muriendo al ego, descubrimos nuestra verdadera identidad en Cristo y sus propósitos perfectos para nosotros. Debemos saber, gente, que lo que Dios quiere darnos siempre es mejor. Este pastor cuenta que el domingo había decidido que después del culto llevaría a su hijo a uno de esos restaurantes de hamburguesa donde dan cajitas con muñequitos y hay una zona de juegos infantil, porque su hijo pequeñito tenía varios días de estar insistiendo que quería ir a ese lugar. Pero cuando terminó la reunión de domingo, pues como suele ocurrir en la parte presencial, se acercaron algunos parroquianos a empezar a hablar con él, a saludarlo, a hacerle preguntas. Y su hijo empezó a insistir desesperado. ¡Pah! Le jalaba el pantalón. Deme plata, por favor. Deme plata porque quiero comprarme un elote que están vendiendo en las ventas de la iglesia. Y le jalaba el pantalón una y otra vez y él le decía, espérate, hijo, vamos a ir a comer algo más rico. Dame un momento, espérate. Pero fue tanta la insistencia que el papá sacó un billete y terminó dándole para que se fuera a comprar el elote, sabiendo que iba a quedar lleno y ya no iba a poder comerse la hamburguesa. Y a nosotros nos pasa exactamente igual. ¿Estamos comiendo elote o esperando por la hamburguesa? ¿Me estaré perdiendo lo mejor debido a mi ego, a mi impaciencia y orgullo? ¿Elijo complacerme yo o elijo negarme a mí mismo? Le quiero dejar un reto para esta semana. ¿Qué le parece si hace su propia lista de aquellas áreas en las que ya debe empezar a negarse a sí mismo para agradar a Dios en obediencia y en amor? Morir a la seguridad y a la comodidad para cumplir la misión y el llamado que Dios nos ha hecho es el tercer ámbito en el que aplica este principio de vida mediante la muerte. Algunas personas tienen una visión romántica del servicio a Dios y escuchan esa frase y dicen, qué lindo sería trabajar en una iglesia. No sé si se imaginan que aquí pasamos con el violín y la pandereta cantando alabanzas, o no sé cuál será la idea que tienen, pero les aseguro que no es así.
Otros dicen, no, para mí sería maravilloso si Dios me llama a ser misionero allá en un país lejano del África, de Asia, yo qué sé. Pero no se equivoque. Toda misión divina, sea grande o pequeña, incomoda, nos saca de la zona de confort y conlleva alguna forma de crucifixión y sufrimiento. Si a veces no somos capaces ni de hablarle a alguien de Jesucristo porque nos da vergüenza, nos da temor a exponernos. Isaías 53 nos presenta a Jesús como el siervo sufriente. Fue llamado a salvar a las naciones, pero antes tuvo que soportar burla, persecución, desprecio, rechazo y finalmente la muerte, para que el evangelio llegara a todos. Si usted fue a primer grado hace algún tiempo, hace mucho, recordará la experiencia científica de sembrar un frijol. Todos los chiquillos quedábamos fascinados de ver cómo nuestra semillita de frijol se iba transformando poco a poco en una plantita, con sus hojitas, con su tallo, sus raíces. Era impresionante aquello. La semilla debía morir para que pudiera nacer la planta y diera más fruto. Así funciona el llamado al servicio que Dios nos hace. Debemos morir a nuestra seguridad, a nuestra comodidad, a nuestro estatus, a nuestra pertenencia para cumplir la misión divina. De nuevo, Pablo es un ejemplo a seguir en esto. Sufrió persecución, fue azotado, apedreado, encarcelado y linchado. El trato que recibió fue tan extremo y brutal que murió ejecutado debido a su fe. Porque cuando el evangelio se predica con fidelidad, vamos a sufrir por ello. Algunos han sido despreciados por su familia y amigos. Otros han sido discriminados en su trabajo. Muchos han sufrido burlas, persecución y hasta violencia. En 2 momentos de mi vida he experimentado el rechazo por causa de mi fe. Comparado con la escala de Pablo, yo tendría que decir que esto es como un -30, -50. Sin embargo, para mí fue realmente difícil en ese momento. La primera vez fue en mi adolescencia, porque estudié en un colegio católico y una profesora en particular, que era muy religiosa, me hizo sentir el ácido de ese rechazo. La segunda ocasión fue siendo adulta ya, cuando trabajé en una institución liderada por un grupo de mujeres muy fanáticas, diría yo, y de manera más abierta fui objeto de un trato hostil y discriminatorio, y la justificación solo era una: yo no compartía su misma fe. La historia de la iglesia cristiana está engalanada por valientes hombres y mujeres que han dado su vida por el evangelio. Han muerto a sus familias, a su bienestar, a la comodidad, a la separación de su hogar, a la ambición personal, a su cultura, con tal de predicar a Cristo. Y nosotros a veces nos arrugamos porque nos vuelven a ver feo. Mire, hace unos días me sentía así, luego de leer las ácidas críticas que algunos hicieron en una encuesta anónima que pasamos para valorar nuestro trabajo como iglesia en tiempo de pandemia. Las personas pueden ser realmente crueles cuando están refugiadas en el anonimato. Y sin mucha misericordia atacaron la forma de motivar la ofrenda, la música, lo que ponemos o no ponemos en el Facebook. Alguien hasta aseguró que era obvio que estábamos demasiado bien porque ninguno de nosotros se veía más flaco. Imagínese usted. 2 días después cometí un tonto error. Bromeando con el pastor Samuel, le llamé sapo, porque decía que me iba a acusar con la administradora porque me conecté tarde al programa de oración que tenemos al mediodía. Yo pensaba que los micrófonos estaban apagados, pero adivine qué, no. Estaban abiertos y todavía había personas conectadas al final. Y en menos de 5 minutos, no habían pasado 5 minutos cuando ya tenía sendas exhortaciones en mi Messenger. Que qué barbaridad. Bueno, los pastores a veces decimos sapo, déjeme decirle. Y eso más me bajoneó. Y entonces yo vengo con mi ego herido a darle las quejas a Dios, que qué barbaridad, que cómo la gente es tan cruel. Y el Señor me habla al corazón y me dice: ¿pero cómo?
Usted no es que va a predicar un día de estos de negarse a sí mismo y de morir al yo y de morir al ego. ¿En serio usted va a dejar que una nimiedad de estas, una tontería de estas le afecte? Y me sentí tan avergonzada y me dije, de verdad, qué ridícula. ¿Cuánto camino me falta para llegar a este nivel de negarse a uno mismo? Yo aquí llorando por un rasponcito, mientras hay otros que mueren, pierden su vida por la causa de Cristo. De hecho, conozco a 2 de estos héroes modernos con una historia valiente de renuncia y sacrificio para cumplir el llamado que Dios les hizo. Usted los conoce. Veamos el siguiente video. Somos Coco e Irene y desde hace 4 años tenemos el privilegio de servir a Dios junto a nuestras hijas Valeria e Isabela acá en Montevideo, Uruguay. Ha sido toda una aventura servirle al Señor en el país más ateo de América Latina. Sin embargo, no todo ha sido sencillo. Recién habíamos terminado nuestras carreras universitarias, habíamos comprado nuestra casa, teníamos nuestro carro, teníamos todas las comodidades. Sin embargo, sentimos el llamado del Señor para salir a servirle fuera de Costa Rica. Aceptamos el llamado entendiendo que debíamos renunciar a todas estas cosas que de cierta forma nos ofrecían seguridad y comodidad. Era morir a muchas cosas por las que habíamos trabajado duro, que no eran cosas malas, pero que entendíamos que debíamos dejar atrás si realmente queríamos obedecer a Dios y hacer lo que Él nos estaba pidiendo en ese momento, que era su voluntad para nuestras vidas. No solo tuvimos que renunciar a estas cosas materiales, sino que también tuvimos que renunciar a nuestras raíces, a nuestra cultura, a nuestra comida, inclusive ver a nuestros sobrinos crecer, ver a nuestros papás envejecer y no poder estar ahí con ellos. Inclusive en algunos momentos nuestras hijas recibir bullying por el tema de ser extranjeras ha sido también todo un desafío que hemos tenido que aprender, hemos tenido que arraigarnos y tal vez empaparnos en otra cultura para también poder servirle en este lugar. Ser extranjero no es tarea sencilla y cada día ha representado un desafío en cuanto a este tema, aprender nuevas cosas, cómo expresarnos, cómo relacionarnos con las personas. Sin embargo, hemos visto la mano de Dios cumpliendo sus promesas en nuestras vidas y en nuestras familias por el simple hecho de que decidimos obedecerle. Y todo aquel que por mi causa haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No fue esta promesa principalmente la que nos motivó a tomar una decisión como la que tomamos de renunciar a todos. Sin embargo, esta en particular se ha cumplido en nuestra vida de una forma espectacular y sorprendente. Sí, cada día para nosotros acá en Uruguay es un milagro y no porque tengamos 1000 casas, no se trata de eso, pero hemos visto a Dios poniendo familia en nuestro camino, gente que ha sido como hermanos, como tíos para nuestras hijas, como abuelos para nuestras hijas, amigos del corazón, y damos gracias a Dios porque entendemos que cuando decidimos renunciar a todo aquello que nos parece cómodo para hacer su voluntad, Dios promete acompañarnos y estar con nosotros en cada momento de nuestra vida. Han sido los 4 mejores años de nuestra vida, podemos decirlo con convicción, no nos arrepentimos ni un segundo de la decisión que tomamos y emocionados de seguir caminando de la mano de Dios en esta aventura. Se calcula que alrededor de 200 millones de cristianos en todo el mundo viven cada día atemorizados bajo regímenes de represión. En más de 70 países los cristianos sufren hostigamiento, abuso, cárcel, tortura y hasta ejecución por causa de su fe. En Apocalipsis 2:10, Dios nos advierte de esos riesgos, pero también nos recuerda la recompensa. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Y en nuestro caso, ¿cuánta comodidad, seguridad, confort personal estamos dispuestos a sacrificar para cumplir la misión y el llamado que Dios nos ha encomendado? Finalmente,
La cuarta área en la que tenemos que morir es la muerte de nuestro cuerpo físico. Esa es la última puerta que debemos cruzar para obtener vida eterna. A muchos la muerte les inspira terror. El famoso cineasta Woody Allen lo expresa diciendo: no es que tenga miedo de morir, solo no quiero estar allí cuando suceda. Algunos diríamos eso. Yo tenía unos 5 años más o menos cuando murió mi bisabuela. Y aquella experiencia de dolor, de llanto, de gritos de mis tías, creo que me marcó y me provocó una especie de trauma, porque pasé semanas dibujando el ataúd y luego desarrollé una especie de fobia a todo lo que tenía que ver con la muerte. Si mis papás iban a un entierro, no podían acercárseme hasta que el siguiente día se bañaran. Nunca ponía los pies en un cementerio, jamás me acercaba a un ataúd y mucho menos eso de asomarme a ver un cadáver. A veces hasta perdía el sueño pensando cómo y cuándo me iba a tocar a mí morir. Pero un día, leyendo el Salmo 139, Dios me permitió reconciliarme con este tema. Cuando entendí que todos mis días ya estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. O sea, no me voy a morir ni antes ni después de lo que Dios ya tiene establecido. Entonces es estéril vivir angustiada por una situación que ya Dios determinó. Lo cierto es que para los cristianos la muerte no debería representar horror alguno. Aunque el proceso de morir puede ser desagradable y doloroso, la Biblia nos da esperanza al recordarnos que Cristo derrotó la muerte. La muerte física no es el final, solo el inicio de la vida eterna. Segunda de Timoteo 1:10 dice: porque Él destruyó a la muerte y por medio de la buena noticia nos ha dado vida eterna. Jesús venció a la muerte en su resurrección y ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Podemos decir junto con Pablo: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Además, se nos dice en la Escritura que nos espera una eternidad maravillosa. Usted y yo no somos de aquí. Estamos de paso en esta vida hacia la verdadera existencia, hacia la eternidad. Y cuando estemos allá, habrá una regeneración de todo. El cuerpo será resucitado, la creación entera será liberada de su esclavitud al deterioro. Primera de Corintios 15:43. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Pablo estaba convencido que morirse era muchísimo mejor, le traería ganancias. Por eso decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros la muerte también representa ganancia. Si en esta tierra adorar a Dios nos produce satisfacción, imagínese cómo será adorar a Dios en el cielo junto a todos los creyentes. Si nuestro corazón arde cuando una verdad de las Escrituras nos es revelada, ¿cómo será cuando tengamos conocimiento de toda la verdad? Si aquí una puesta de sol nos deja sin aliento, ¿cómo será contemplar el cielo y la tierra nuevos? Si hoy nos emociona conocer otra cultura, imagínese reunirnos con gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Si en algunos capítulos de esta vida hemos experimentado algún gozo, ¿cómo será vivirlo de manera permanente cuando estemos allá en ese lugar donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor? No le tema a la muerte. Los que mueren en Cristo están más vivos que usted y yo. La muerte física es solo el inicio de una vida eterna junto a nuestro Dios. Cuando reflexione sobre el futuro que le espera, puede afirmar con toda certeza: lo mejor está por venir. La muerte, que siempre se ha visto como algo desagradable, terrible, como el final de todo, en el cristianismo es el camino a la vida. Cuando morimos al pecado gracias a la salvación, cuando morimos al yo para hacernos sus discípulos, cuando morimos a nuestra comodidad para seguir y cumplir su llamado, cuando morimos a esta existencia terrenal para alcanzar la vida eterna.
Esa es la paradoja de la vida cristiana. Si queremos vivir, debemos morir. La pregunta que estamos retados a hacernos hoy es: ¿qué debe morir en mí? Concluyo. Ningún atleta gana medallas olímpicas confiando solo en sus habilidades naturales. Ningún estudiante recibe buenas notas sin tocar los libros. Y ningún empresario va a hacer próspero un negocio a puras ilusiones o sueños. Se cosechan beneficios cuando hay sacrificio, esfuerzo y un precio a pagar. En el discipulado cristiano sucede igual. Y el precio, como vimos hoy, es la muerte. ¿Le parece muy alta la demanda? No está de acuerdo porque usted vino a Cristo para ser feliz y prosperado, no para sufrir ni sacrificarse. Tal vez el tema le ha incomodado tanto que se esté preguntando: ¿en serio yo tengo que hacer todo eso? La respuesta es no tiene que. El texto dice: si alguno quiere ser mi discípulo. En otras palabras, a Cristo nadie lo sigue por obligación o deber, sino por amor y obediencia. Pero si usted está dispuesto a seguirle, no hay opción. Debe también estar dispuesto a negarse a sí mismo, a cargar su cruz cada día y a morir para obtener vida. La incomodidad y malestar que provocó en quienes lo oyeron hace años es la misma que nos genera a nosotros hoy. En Juan 6:60 leemos: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y vea cuál fue el resultado, verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Uno pensaría que después de algo así, lo políticamente correcto sería acomodar las condiciones, negociar una propuesta del tipo ganar, bajar un poco la exigencia para que no se nos vayan los fans. Pero Jesús nunca negoció su verdad. Verso 67. Les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Piénsalo bien, porque nadie dijo que este camino sería fácil. Yo, y espero que muchos de ustedes, decido hacer mías las palabras con las que Pedro respondió aquel día: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde más hay respuesta? ¿A dónde más hay salvación y perdón de pecados? ¿A dónde más vamos a encontrar esperanza, vida, paz, un futuro? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Una vez más, iglesia, preguntémonos: ¿qué debe morir en mí para obtener esta vida y para ser un verdadero discípulo de Cristo? Acompáñeme en esta oración. Señor, qué incómoda es tu palabra, qué retadora que nos resulta. Cuando hacemos el autoexamen consciente, honesto, con humildad tenemos que reconocer cuánto nos falta, Jesús, cuánto nos falta para llegar a ese nivel de sacrificio, a ese nivel de renuncia, a ese nivel de morir a uno mismo. Son más las veces que elegimos autocomplacernos, que buscamos nuestra satisfacción, nuestro confort. Y a través de toda esta serie, la Escritura nos ha retado, nos ha incomodado. Tiene que ser así. No podemos seguir siendo cristianos mediocres, cristianos de nombre nada más. Nos estás llamando a un nivel más alto, un paso más arriba. Vamos. Niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y síganme. Y hoy, Señor, queremos pedirte que nos des la fuerza, el valor, el coraje para poder decirlo. Aquí estoy, Señor. Yo quiero ser tu discípulo, no solo nominalmente, sino porque en toda mi vida se refleja que decido seguir a Cristo. Que mis palabras, que mis acciones, que mi vida entera te va a honrar a ti. Es muerte para obtener vida. Es muerte para obtener vida, Señor. Esa es la esperanza que hoy obtenemos en tu palabra. Que la recompensa es alta, Señor.
Ayúdanos a descentralizarnos de nuestras propias pasiones y deseos para fijar nuestra mirada en el lugar y en la persona correcta, en Jesucristo. Si queremos ser tus discípulos, debemos parecernos cada vez más a Cristo. Menos de mí y más de tu carácter. Menos de mi orgullo, de mi vanidad, de mi altivez y más de tu paz, de tu paciencia, de tu gracia. Que yo mengüe, Señor, para que tú crezcas. Eso es lo que anhelamos cada uno de nosotros. Completa en mi vida y en la vida de cada hombre y mujer que hoy está haciendo esa oración la obra maravillosa que empezaste. Queremos, Señor, seguirte, así como lo dijo Pedro. No hay otro lugar, no hay otra persona donde podamos encontrar un futuro y una esperanza. Por eso no queremos darle la espalda al precio tan alto que representa seguirte. Aquí estamos, Señor. Danos el coraje y el valor para tomar las decisiones correctas. Lo pedimos, Jesús. Que así sea. En tu nombre, Dios. Amén y amén. Gracias, familia, por habernos acompañado un fin de semana más. Tenemos una cita la próxima semana. Que Dios bendiga sus vidas, que estén bien. Les amamos y les extrañamos. Chao. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.